Con alguna frecuencia nos han visitado a la consulta dental pacientes transmitiéndonos lo siguiente: doctor, veo mis dientes más separados. Doctor, cuando sonrío se ven mis dientes más largos. O doctor, en el extremo, mis dientes se están moviendo. Ustedes están enjuiciando a la muela y hoy el programa especial está dedicado a la periodoncia, la pérdida de tejido soporte, la pérdida del hueso alveolar. Para esto tenemos un invitado espectacular. Es periodoncista de especialidad, implantólogo de especialidad, una maestría en el área de periodoncia, profesor coordinador de la especialidad de periodoncia e implantología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es consultor y miembro dictante de la ITI, una asociación dedicada a esta especialidad. Con nosotros está el doctor André Cáceres. Doctor Cáceres, si permite tutearlo, André, bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Martín. Buen día y gracias por la invitación y poder compartir acá con los colegas cirujanos dentistas y el público en general. Genial, muchas gracias nuevamente. Primero quisiera que el público te conozca un poquito en este perfil profesional. ITI, ¿qué es ITI? Lo que nosotros conocemos como el ITI es el International Team for Implantology. Es una asociación científica académica dedicada a la difusión y la innovación en implantología oral. Y es una institución a nivel global. Y bueno, yo pertenezco al parte de la sección de Perú. Genial, espectacular eso. Y eres especialista en periodoncia y eres especialista en implantología. Excelente fusión, ¿no? ¿Y cómo así las dos especialidades? Bueno, la periodoncia inicialmente es porque estamos dirigidos a tratar y prevenir lo que son las enfermedades periodontales, enfermedades que, digamos, involucran el tejido de soporte de los dientes, ¿bien? Que es el hueso y es la encía principalmente. Sin embargo, la implantología busca también reemplazar dientes perdidos, justamente porque el tejido de soporte ha sido comprometido, entre otras causas, y también involucra estos tejidos, el hueso y la encía o la mucosa, que en futuro va a rodear el implante dental. Entonces son especialidades muy afines y que tienen en común la biología. Ajá. También te dedicas a la docencia. ¿Desde hace cuánto te dedicas a la docencia y obviamente en la especialidad de perio e implantes, no? Wow, yo entré en la docencia por allá por el año 2008, ya estamos hablando de bastante. Más de 15 años. En el 2009 terminé mi primer posgrado en periodoncia, que fue mi maestría, y a partir de ahí comencé ya a hacer la docencia en esta área de periodoncia, ¿no? Y ya tenemos muchos años, hemos pasado por algunas casas de estudio, algunas universidades, y bueno, los últimos años estoy aquí en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y ahí eres coordinador. Ahora soy coordinador del programa de posgrado de periodoncia e implantología. Cuéntanos ese valor agregado en la coordinación. Cuéntanos sobre la especialidad de periodoncia ahí en UPC. Bueno, es un programa bastante lindo, es un programa bastante, digamos, actualizado. Contamos con un equipo de docentes que están bien actualizados, especializados y que tienen una formación de muy alta calidad. Tenemos el recurso de infraestructura y material bastante actualizado. Hoy en día trabajamos con flujo digital, que es lo último que se está trabajando a nivel mundial. Así que la oportunidad de coordinar y un poco liderar un poquito el posgrado ahora, para mí es una gran experiencia de poder, digamos, aportar, ¿no? Poner un poquito de grano de arena en lo que yo creo que es el trabajo de todo el equipo, digamos, de la universidad. Espectacular. Pero retrocedamos un poquito atrás. ¿Dónde hiciste pregrado y y cómo así elegiste la carrera de odontología? Bueno, yo inicialmente no tenía muy claro qué estudiar, ¿no? Voy a ser sincero, cuando recién terminé el colegio, una persona muy joven a veces todavía tiene confusiones en lo que es elegir una carrera, pero llegué a tener por un amigo un contacto con la Facultad de Odontología. Yo hice mi pregrado en la Universidad San Martín de Porres. Y este amigo me hizo conocer las aulas, conocer las instalaciones, y ahí es donde pude conocer a mayor profundidad que el trabajo del dentista pues involucra pues el conocimiento y también involucra un arte en las manos. Entonces eso, digamos, que me dejó fascinado y me gustó mucho poder hacer el trabajo
procedimentales que están basados en el conocimiento, ¿no?, científico. Genial, espectacular. Bueno, vamos a aterrizar al tema de la evidencia científica con la clínica, que es lo que estaba describiendo al iniciar este programa. ¿Qué es el tejido de soporte? Lo estabas mencionando ya al inicio de esta presentación, pero enraízanos mejor, a propósito de la raíz de un diente, hueso alveolar, encías, tejido de soporte en general. ¿Cómo así se puede perder este tejido de soporte? ¿Y cuán importante es el tejido de soporte en el sistema masticatorio? Bueno, un poco para empezar, el tejido de soporte involucra pues el cemento radicular, que es el tejido que rodea la raíz del diente, el hueso alveolar, que es el hueso de las maxilares que envuelve a la raíz dentaria. Tenemos la encía o la mucosa, que sirve de protección, y tenemos un ligamento periodontal que une la raíz con el hueso. Bien, este es un tejido que permite el anclaje de los dientes y nos permite pues gozar de la función masticatoria y también pues hoy en día de la importancia de la estética de la encía. Sin embargo, se ve afectado por enfermedades inflamatorias, generalmente la enfermedad periodontal, y el tejido se inflama y ante una respuesta inmunológica tiende a haber una pérdida de tejido, una retracción de la mucosa, de la encía, una reabsorción del hueso, y con el tiempo esto progresar, volverse crónico y poder llegar hasta la pérdida de los dientes. Ajá. ¿Existe algún signo temprano de alarma que una persona se puede dar cuenta? No digamos el dentista, porque finalmente cuando ya llega al odontólogo general ve ciertas características y puede derivar al especialista, ¿no? Pero la persona en general, ¿tiene alguna forma de darse cuenta qué está pasando? Sí, claro, un signo importante es el sangrado de encías, sobre todo el sangrado de encías al cepillado. Y eso lo puede identificar cualquier persona al cepillarse los dientes, ¿no? Al escupir, al enjuagarse. Entonces es un signo de alarma, porque el hecho de que tengamos sangrado de encías quiere decir que hay inflamación. Y quiere decir que hay alguna enfermedad que está ocurriendo. Puede ser leve, moderada, severa, pero hay alguna enfermedad que está presente y que necesita atenderse. Entonces, creo yo que esto se debería difundir, y es importante tu pregunta, Martín, porque al igual que, por ejemplo, los dermatólogos difunden mucho la identificación de pequeñas manchas en la piel o lunares con forma extraña, tamaño extraño, también se debería difundir eso, que el sangrado de encías es sinónimo que necesitan atención odontológica. Perfecto. ¿Y el aliento también es parte de estas? La halitosis sí, es un signo característico de la enfermedad periodontal. Sin embargo, también puede ser signo de problemas de repente reflujo gástrico, tiene otros orígenes. Pero si hay una halitosis, estamos hablando también de que hay bacterias en la boca que están, digamos, descontroladas, que no hay un buen equilibrio de la presencia de estas bacterias, que son dañinas, que son patógenas. Entonces la halitosis también es un signo que puede, digamos, llamar la atención en la población en general. Dentro del tejido de soporte de la estructura dental, mencionaste que estaba el hueso alveolar, el hueso que rodea al diente, que abraza al diente. ¿En qué momento la pérdida de este soporte de hueso llega al límite y el especialista, después de revisar al paciente, dice: lamentablemente este diente ya no puede estar en la boca y hay que extraerlo? ¿Existe algún límite o hoy en día hay terapias y procedimientos que nos permiten devolverle, hacer reversible esta patología? Bien, lo que pasa es que la pérdida ósea se puede encontrar en diferentes niveles, ¿no? Como tú dices, puede ser, como consideramos a veces, leve, moderado, severo. En realidad, ¿a qué tanto de la raíz del diente queda expuesta? Y esto repercute en también la movilidad del diente. ¿Bien? Entonces, hay que evaluar si realmente esta pérdida ósea permite que el paciente cumpla la función masticatoria, ¿no? Si existe movilidad, si existe dolor, ¿no?, a la masticación producto de la movilidad, estamos hablando que está comprometida la función masticatoria. Entonces hay que evaluar ahí de repente el pronóstico de la pieza de manera muy particular. Digamos que no hay una regla general, porque también depende de la pieza dentaria que estamos hablando. Hay raíces como un canino, que tiene una raíz muy larga, muy prominente, o las piezas posteriores, las molares, que tienen 3 raíces, que a pesar de perder un poco de hueso, de repente no tienen movilidad, pero tienen otros signos como de repente sangrado, supuración, ¿no?, secreción purulenta, y que eso también puede comprometer en un futuro, digamos, la estabilidad del tejido de soporte, es decir, que no se puede evitar que siga perdiendo. Entonces también es importante si estamos en la capacidad de, a través del tratamiento,
evitar que se siga perdiendo hueso y también si el paciente es capaz de mantener, digamos, la salud del tejido de soporte a través de la buena higiene. Y eso también es un factor importante. Correcto. Entonces, la reversibilidad de la patología depende del estadio de la enfermedad. Sí y no, porque no hay una reversibilidad al 100%, ¿no? O sea, nosotros podemos estabilizar. Siempre menciono, la enfermedad periodontal y la pérdida de soporte se puede estabilizar. Evitar que avance con un buen tratamiento periodontal y un buen mantenimiento, cuidados en casa por parte de la persona. Pero recuperar los tejidos perdidos al 100% no siempre se va a poder. Entonces eso depende mucho del estadio. Si el estadio inicial no ha comprometido pérdida de hueso, como es solamente inflamación de encías, sí se puede revertir porque uno controla la inflamación, la elimina y el tejido desinflama y se mantiene. Pero si hay pérdida de hueso, ya es un problema, digamos, que puede ser irreversible. Sí, yo recuerdo mucho a los comentarios de mis profesores en pregrado. El comentario era todo lo que ya retrocedió ya no puede regresar a su lugar, refiriéndose al soporte óseo, específicamente al soporte óseo. Y sobre el soporte óseo, entendemos que hay diversas angulaciones del defecto. Puede ser una pérdida horizontal de hueso o una pérdida angular de hueso. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al pronóstico de la reversibilidad o el tratamiento? ¿O ambos son dañinos y terribles? ¿Y por qué esa división? ¿Por qué hay esa diferencia? Claro, existe, como tú lo has mencionado, estos dos tipos de forma de pérdida ósea, ¿no? Lo que llamamos una pérdida horizontal y una pérdida angular, o una pérdida, como le llamamos, un defecto angulado. El por qué se da de una u otra depende mucho también de la posición de la pieza, del origen del problema del periodontal. Puede ser un problema periodontal localizado, puede ser un problema periodontal generalizado. Pero en cuanto al pronóstico, la que tenemos mejor pronóstico de recuperar son los defectos angulados, los defectos que se llaman verticales, ¿bien? Porque forman una especie de cavidad, un espacio donde nosotros podemos, además del tratamiento periodontal, colocar un injerto de hueso o un biomaterial para poder rellenar ese espacio y tiene mayor pronóstico de relleno, de recuperación. En cambio, las pérdidas horizontales son pérdidas aplanadas donde algún material que coloquemos o el mismo coágulo de sangre no tiene estabilidad y no permite formar nuevo hueso, recuperar esa formación de hueso. Entonces no se forma y se queda de esa manera. Entonces, cuando tenemos una pérdida horizontal, generalmente lo único que podemos hacer es tratar de mantener ese nivel óseo y que no se pierda. Que no pierda más. Así es. Ahora, las estructuras dentales que pierden hueso a veces necesitan tratamientos protésicos, restauradores. Y hay necesidad de pensar en una proporción de estructura radicular sujeta en ese hueso versus la reconstrucción. O sea, o es que todos los dientes, incluso los que han perdido hueso en una gran proporción, pueden ser reconstruidos y exponerlos a la boca, a la masticación. O hay necesidad de pensar en una proporción. Sí, una proporción ideal sería que tengamos el doble de raíz con soporte inmersa en el hueso y digamos, una porción de corona o de diente que está cumpliendo la función expuesta por encima del hueso. Pero en algunos casos de problemas de pérdida de soporte por enfermedad periodontal, pues esto se ve comprometido. Hasta una proporción 1:1, ¿no? Un equivalente, digamos, de 10 milímetros de raíz y 10 milímetros de corona del diente se considera aceptable. Y a menos de eso se considera desfavorable o, digamos, reservado, porque va a depender de la función que va a cumplir la pieza dentaria, ¿no? Claro. Entonces, Sí. Indudablemente la función masticatoria también es parte del proceso de restauración de la salud en general en la boca, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tanto juega entonces el factor de dientes torcidos o bruxismo en la salud periodontal, en esa salud del hueso? Sí, juega un rol importante porque la mala posición de un diente influye con las fuerzas que va a recibir. Son fuerzas masticatorias o oclusales que van a ser menos favorables, van a tener un componente más horizontal que es más dañino para el tejido de soporte. Entonces una pieza en una posición incorrecta va a ser menos favorable para un tratamiento, para preservarla, y obviamente movimientos como ortodónticos u otros movimientos con un tejido inflamado también pueden acelerar la pérdida de este soporte. Es importante primero estabilizar periodontalmente, tratar de
orientar a que las fuerzas masticatorias sean, digamos, las más cercanas al eje de un diente, que sean las más favorables para que reducir el impacto, que sobre un tejido de soporte comprometido, la fuerza también pueda, digamos, ser un factor que acelere la pérdida de hueso o la pérdida de soporte. Correcto. Entonces, en un paciente bruxoma, ¿no? Bruxista, también hay influencia con la pérdida de ósea, ¿no? Definitivamente. No va a ser un factor que lo inicia, pero si esto lo asociamos a la enfermedad periodontal, va a potenciar o va a aumentar digamos, la progresión o el riesgo de que se pierda más soporte óseo. Entonces, el bruxismo también es una condición que debemos también controlarla, ¿no? Correcto. Ahora, afecciones sistémicas. ¿Existen algunas enfermedades sistémicas que se asocian a esta pérdida de hueso? Sí, la más conocida es más que nada la diabetes, ¿no? Pero no por la diabetes por sí, sino el diabético que no tiene un adecuado control de la glucosa. Porque podemos tener una persona con un diagnóstico de diabetes, pero si tiene un buen cuidado de su condición, controle la glucosa dentro de los rangos normales, toma su medicación, puede, digamos, su salud comportarse, sus tejidos como un tejido de un paciente no diabético. El problema es cuando no hay un buen control de glucosa, ahí es donde se agrava, digamos, la condición periodontal, y a la vez la inflamación periodontal afecta a la condición de la diabetes. Además de la diabetes, ¿existe alguna otra enfermedad? ¿La osteoporosis, por ejemplo? La osteoporosis por sí misma no, pero sí medicamentos que se dan a veces por la osteoporosis, como son los bifosfonatos. Que son los fijadores de calcio. Los fijadores de calcio en ciertas dosis muy altas o dosis en casos endovenosas, que también se dan, por ejemplo, en algunos tratamientos de cáncer. Sí pueden ser dañinas para el hueso porque le quitan la capacidad de vascularizar, le quitan la vascularización al hueso, ¿no? Al buscar aumentar su densidad, tener un hueso más duro, quita la irrigación. Y esa pérdida de irrigación de ese tejido óseo le quita la respuesta de reparación, de cicatrización, y eso afecta en muchos en la salud periodontal y afecta también frente a tratamientos quirúrgicos invasivos, ¿no? Correcto. El tabaquismo es un hábito. ¿Sigue siendo nocivo para la salud del hueso alveolar? Definitivamente. El hábito de fumar, el consumo de tabaco o derivados de este, como la nicotina, por ejemplo, también es muy dañino. Y esto va a depender mucho de la frecuencia y la cantidad de los cigarros, por ejemplo, que consume una persona, ¿no? No es lo mismo una persona que fuma 1 o 2 cigarros el fin de semana a una persona que de repente es lo que llamamos un fumador pesado, que fuma 10 a más cigarrillos por día. Entonces esto sí está directamente relacionado con la capacidad de respuesta de los tejidos, porque pierden oxigenación, porque la nicotina tiene un efecto a nivel sistémico y porque también favorece a la presencia y a la progresión de algunas bacterias que son más destructivas para el tejido periodontal. Correcto. Y a propósito del hábito de fumar, hoy en día hay mucha gente que ha reemplazado el cigarro habitual, del tabaco, con el vapear. ¿Hay evidencia científica de daño en tejido periodontal sobre los vapeadores? Sí, hay evidencia en la que dice que igual al tener pues derivados o compuestos como la nicotina u otros compuestos que igual se manifiestan a nivel periodontal con signos inflamatorios muy parecidos a los del hábito de fumar un cigarro convencional. Entonces no es así tan cierto que es más sano o es menos dañino que un cigarro, sino que también afecta los tejidos de soporte de los dientes. Clarísimo, es muy importante eso para la comunidad. Los jóvenes que están consumiendo bastante eso y se ha vuelto una moda, ¿no? Así es. Los molares, que tienen varias raíces, tienen más soporte quizás a pesar de su pérdida de hueso. Pero cuando se retrae la encía y se pierde hueso, se exponen sus raíces. Cuando se exponen las raíces en todos los dientes, el paciente se queja de hipersensibilidad, ¿no? Porque ya no tiene la protección térmica. Pero el problema en molares es que se expone la división de las raíces. En la odontología le llamamos furcación. Esto es un problema en la periodoncia cuando se ha retraído la encía, el periodoncista, el especialista ya trató la encía, tejido blando, ya trató los tejidos duros, ya está en una fase de mantenimiento y control. ¿Esta exposición de la furca es peligrosa? ¿Por qué así? O los periodoncistas cuando un diente expone su furca, dicen, este diente ya no va más y hay que retirarlo.
La exposición del área de la furca sí compromete el pronóstico, digamos, a largo plazo del molar, ¿no? De estas piezas. Del punto de vista de que está exponiendo, primero, dejando una concavidad, un área cóncava donde para el paciente va a ser más difícil higienizar, y siempre se va a un punto donde vaya presencia de placa o de biopelícula, donde va, digamos, a tener mayor riesgo de que se persista la inflamación y la enfermedad periodontal. Además, es un área donde el cemento radicular expuesto es muy sensible de cariarse, ¿no? De haber una caries a ese nivel y manifestarse pues con una lesión cariosa a futuro, además de la hipersensibilidad, que a veces es uno de los primeros síntomas, ¿no? Que el paciente va a sentir cuando tiene esas áreas expuestas, ¿no? Entonces sí es un área que nosotros le ponemos mucha atención porque el paciente tiene que identificar y saber mantenerlo, higienizarlo bien para que esto no cause problemas, al menos en un corto plazo. Correcto. ¿Y los dientes superiores con la exposición de esa furca tienen peor pronóstico que los dientes inferiores o es indistinto? Sí, porque anatómicamente en las molares inferiores vamos a tener dos furcas, una vestibular, una hacia afuera y una lingual, ¿no? Una hacia parte interna. En cambio en los molares superiores vamos a tener 3 áreas de furca. Entonces es mucho más complejo acceder. Entonces, sobre todo en esas áreas de furca que están en las caras proximales, donde el paciente va a ser mucho más difícil que logre higienizar. Entonces, esa complejidad anatómica, digamos que empeora el pronóstico de las molares superiores. Entonces, digamos, empeora el pronóstico, pero no es un indicio o indicativo de extracción dental. Hay que evaluar todo el contexto, ¿no? Hay que evaluar el contexto de la configuración de la pérdida ósea, qué grado de exposición de furca hay, porque hay furcas, como nosotros académicamente las clasificamos en 3 tipos, furca 1, 2 y 3, donde la furca 1 es una capacidad de acceso a la furca de apenas hasta 3 milímetros, donde en teoría el paciente podría realizar higienizarlo. Pero tenemos que evaluar también la destreza del paciente, la habilidad para hacerlo y el nivel de colaboración, cumplimiento que tiene el paciente, que también es algo importantísimo. Correcto, muy bien. Es el momento, permítenos, André, hacer un pequeño agradecimiento a los auspiciadores del programa, a Coltene, Micromega, DentoShop, Asyami y la producción especial de BPI Media. Vamos a dar pase al ping pong. Ping Pong con André Cáceres. el paciente que más le hace sufrir es el que no usa hilo dental o el que fuma. El que no usa hilo dental. ¿Encías perfecta o dientes perfectos? Encías perfectas. ¿Qué le gusta más, quitar el sarro gigante o periodontitis avanzada? Quitar el sarro. Paciente que dice sí uso hilo dental pero sabe que miente. Siempre desconfío. ¿Qué le molesta más, placa o cálculo? La placa. Lo primero que mira en una sonrisa son dientes o encías. Las encías. Un hábito que arruina las encías. El cepillado muy fuerte. ¿Cepillado fuerte o cepillado suave? Prefiero el cepillado suave. ¿Alguna vez ha analizado las encías de alguien mientras habla? Siempre es mal hábito. ¿Ha querido decirle a alguien usa el hilo dental, por favor? Sí, más de una vez. Una comida que odia ver en los dientes de los pacientes. Las cebollitas, no sé, todo lo vegetal. ¿Nadar en piscina o aguas abiertas? Nadar en aguas abiertas. Encía en una palabra. Tejido de soporte. El peor enemigo de las encías. La placa, la mala higiene. Y por último, el mejor consejo periodontal en 3 palabras. Asistan a su dentista y sigan sus indicaciones. Y bueno, retornamos a esta segunda parte con nuestro invitado, doctor André Cáceres. André, cuéntanos un poquito de algunos aspectos personales para conocer tu vida diaria. ¿Alguna pasión en especial? Además de la odontología y la Además de la periodoncia. odontología, sí, me gusta mucho la natación. Practico natación de hace ya más o menos unos 3 años. Entonces, trato de nadar de lunes a viernes en piscina todas las mañanas. Y, ¿Todos los estilos? Los 4 estilos. Ajá. Y a veces los fines de semana trato de hacer natación en aguas abiertas, que también es una área que también me encanta mucho. Ah, qué bien, espectacular eso. A veces los periodoncistas, bueno, en general los odontólogos,
les encanta mucho la música. ¿Te gusta la música a ti? Sí, disfruto mucho de la música. Realmente siempre trato de estar acompañado de música en el consultorio, en la casa o en el carro. Entonces disfruto mucho de la música. Me gusta mucho también la música en vivo. ¿Qué estilo de música te gusta? Me gusta mucho el rock de los 80s, reggae, rock alternativo, pop, un poco de todo. Sí. Ajá. ¿Y de rock de los 80s tienes algunos grupos emblemáticos? Pregunto por 80s porque yo también soy ochentero, ¿no? Sí, bueno, yo lo que pasa es que vengo de una familia donde yo soy el menor de los hermanos y mis hermanos mayores, sí, siempre he tenido mucha influencia de ellos, de muchas bandas como no sé, Led Zeppelin, Queen, sí, ese tipo de música, ¿no? Genial. ¿Dónde naciste? Nací acá en Lima. Ajá. Aquí en Lima, sí. ¿Y dónde estudiaste? ¿Colegio? Mi colegio es un colegio que se llama Colegio Santa Ángela, que está en Monterrico, en Salamanca. Ajá. Ese fue digamos, toda mi vida estudié en ese colegio. Y bueno, hasta... Colegio religioso. Colegio católico religioso. Complicado siempre preguntar por la religiosidad de los seres humanos, pero ¿practicas alguna religión? Soy católico por un tema de mi familia. Practico en el sentido de que sí, pues practico los valores de la religión católica. Voy a misa de vez en cuando, no voy a engañar que todos los domingos voy, pero trato de aproximarme digamos, un poco a esos valores. Ajá. ¿Y hay mascotas en la casa? Habían, ahora no, porque tú comprenderás que a veces el tiempo del trabajo no permite darle la atención debida. Yo soy muy particular de que si voy a tener una mascota es porque hay que dedicarle tiempo y la verdad... ¿Y si tuvieras una mascota, cuál sería tu me ha gustado mucho en mi vida tener gatos. Son muy divertidos, me acompañan, sí. De los perritos. Bueno, regresemos al tema que nos convoca hoy. Pérdida ósea. El tratamiento de la pérdida de tejido de soporte de hueso es realizado con algún procedimiento solo de limpieza del origen inflamatorio e infeccioso, o además para reponerlo hay que usar algunos elementos adicionales. Bueno, el primer paso siempre va a ser enseñarle al paciente cómo controlar la biopelícula, la educación de la higiene. Segundo, importante, el tratamiento periodontal, que como tú lo has mencionado, implica una instrumentación para desinfectar la superficie de las raíces, trabajar a nivel subgingival por dentro de la encía. Y en tercer lugar, poder considerar terapias restauradoras o reconstructivas, como es a través de la colocación de injertos óseos, de membranas, para tratar de recuperar el tejido perdido, ¿no? Dependiendo de cada situación clínica, dependiendo de la forma de los defectos, dependiendo de que si el paciente ha sido capaz de controlar la higiene, podríamos pasar a un paso de intentar la reconstrucción de estos tejidos perdidos. Correcto. Cuando dices injertos óseos y membrana, ¿te refieres a hueso autólogo, es hueso del propio ser humano, o es hueso artificial adquirido Sí, hay diferentes formas de obtener injertos óseos, ¿no? Uno puede ser hueso autólogo, el propio paciente sacar de otra parte de la cavidad bucal. ¿Normalmente hueso. de qué parte se saca? Se puede trabajar del área del mentón, de la sínfisis del mentón, todo es a nivel intraoral, por dentro de la boca, claro, ¿no? Del área del mentón, de la rama mandibular o también de la tuberosidad del maxilar superior como alternativa. Los pacientes deberían tener temor a este tipo, porque dicen, vamos a quitar un pedacito de tu mentón, o sea, el paciente se puede asustar. Son técnicas seguras. Son técnicas predecibles que tienen evidencia científica, se practican hace mucho tiempo. ¿No? Sí, claro. Definitivamente es una segunda herida que se trabaja en la boca, ¿no? El sitio donde obtienes el injerto y el sitio donde lo vas a colocar. Entonces, definitivamente el postoperatorio va a ser un poquito más complejo que solamente tener una herida, ¿no? Y frente a esto, algunos optan por la utilización de injertos óseos derivados, que pueden ser de laboratorio, sintéticos, o pueden ser derivados de animal o de otro humano también. Correcto. Entonces tenemos esas alternativas hoy en día. Si tuviéramos que elegir, entonces estamos hablando de hueso autólogo, hueso propio del ser humano, hueso de otro ser humano y hueso artificial. Si tuviéramos que elegir, ¿hay alguna razón, algún factor de elección? Porque el paciente diría, yo no prefiero hacerme 2 cirugías, prefiero que compren y me pongan. Claro, definitivamente
Todos son seguros, antes que nada, no que venga derivado de un animal o de otro ser humano, todos son procesados y tienen un tratamiento en el cual los hacen seguros. Sin embargo, la ventaja que tiene el hueso propio del paciente es que estás llevando células vivas del paciente, sus células, que son formadoras de hueso, a otro sitio donde van a tener mayor potencial de regenerar ese hueso. Esa ventaja siempre va a ser superior del hueso propio del paciente. Perfecto. Sin embargo, los sustitutos, que son estos biomateriales, tienen propiedades que nosotros las llamamos osteoconductivas o que favorecen a la formación de hueso, pero nunca van a ser iguales a un hueso propio, ¿no? Entonces hay que evaluar el sitio, la forma del área del defecto óseo o la zona donde se perdió hueso que se va a tratar, si permite que hay una buena vascularización. Si todo es favorable, entonces los sustitutos óseos pueden comportarse muy bien, ¿no? Perfecto. Hablaste de membranas, que es el otro material que se usa. ¿Qué es una membrana? Y si también existen tipos de membranas y características propias de las membranas para mejorar el tratamiento de la pérdida de hueso. Sí, las membranas son como digamos, unas mallitas que se colocan sobre el injerto óseo en la zona a tratar. Generalmente están hechas de colágeno reabsorbible, es decir, que se reabsorben, el organismo la elimina por sí mismo después de un tiempo, aproximadamente 2 meses o un poco más. Pero tienen la función de proteger el injerto y mantener el espacio donde queremos formar hueso para que la encía o la mucosa que esté encima no le gane en tiempo de cicatrización, porque si comparamos el tejido blando que es la encía, como la piel, tiene una cicatrización más rápida que el hueso. Entonces le puede ganar al hueso y generar que no mantengamos ese espacio y no ganemos el hueso que estamos buscando. Entonces es necesario, para regenerar hueso, colocar además del injerto una membrana. Como te decía, principalmente son de colágeno, algunas son reforzadas, hay reforzadas con titanio para mantener una mejor arquitectura de la zona, hay mallas de titanio y que son membranas no reabsorbibles, que estas implican una segunda cirugía donde hay que retirarlas, ¿no? Correcto. Cuando hay una pérdida ósea generalizada, ¿se hacen estos procedimientos de injertos y membranas? ¿O estos tratamientos de injertos y membranas están para tratamientos localizados? Porque entiendo yo una pérdida generalizada si es más agresivo el procedimiento quirúrgico. ¿Cómo claro, digamos que cotidianamente más trabajamos, al menos en el área de periodoncia, reconstrucciones localizadas, específicas, sitios específicos donde las condiciones son favorables para la regeneración. Correcto. Pero también tenemos casos de pérdida ósea severa, generalizada, donde las atrofias son más grandes del hueso. Entonces, estos pacientes podrían ser candidatos a reconstrucciones un poco más invasivas, más complejas, donde pues a veces echamos mano de otra especialidad, como es la cirugía maxilofacial, o nos tenemos que ayudar de otras áreas de la medicina para obtener injertos, por ejemplo, de la cadera, o injertos que permitan una reconstrucción mayor, ¿no? Entonces son retos más grandes. También. ¿Es posible? Claro que sí es posible. Siempre evaluar el contexto, el paciente, la razón por la que se perdió hueso, etcétera, ¿no? Muchos factores. Sí. Entremos al futuro de la regeneración de hueso. ¿Cómo avisoras el futuro de la regeneración de hueso? No sé si hay células madre, no sé si hay plasma. ¿En qué está el futuro de la regeneración de hueso? Bueno, hoy en día pues lo que tenemos más cerca es el acceso a cada vez mejores biomateriales, pero a nivel global lo que se está viendo mucho ya desde hace unos años, y esperemos que podamos contar pronto con eso, son las famosas proteínas morfogenéticas óseas, ¿no? Que son digamos, unas proteínas que inducen a la formación de hueso y que han demostrado en estudios que permiten pues, potenciar la regeneración. Bien, en cuanto a los otros... ¿Estas proteínas son extraídas del mismo paciente? Son del mismo paciente, pero también pueden ser obtenidas de otro paciente, procesadas y hoy en día disponibles de manera comercial. Perfecto. ¿No? Entonces sí, existen las dos alternativas. ¿Eso es un elemento de ayuda al relleno óseo o reemplaza el relleno óseo? No, es un complemento, correcto. Es una ayuda adicional al relleno óseo. Estabas hablando de te corté. No, es digamos el avance que creo yo que hoy en día en regeneración ósea es el que está digamos más destacado. También existe flujo digital asociado a la regeneración ósea, donde también uno puede hoy en día a través del flujo digital imprimir el fragmento óseo donde va a trabajar, digamos, hacer por ejemplo membranas personalizadas, ¿no? Imprimir una membrana que vaya con la anatomía del sitio del defecto óseo y poder colocarlas en un menor tiempo
con una mejor predictibilidad, mejor estabilidad, precisión, estabilidad de la membrana, y eso es algo que también esperemos también ya poder tenerlo más aquí en Perú, ya disponible en muchos Para países. el público que no es dentista, explícanos un poquito sobre el flujo digital. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, es que hoy en día pues la información que tenemos del paciente, que normalmente la tomamos con modelos de estudio, donde utilizamos cubetas y materiales como el ginato para tomar moldes de los dientes. Los famosos moldes. Los famosos moldes. Ahora lo podemos hacer de escáneres, ¿no? Y la información del escaneo es una información tridimensional que lo podemos procesar en un software, lo podemos fusionar con la información de una tomografía, y todo esto nos va a permitir hacer una planificación de la cirugía de manera digital, y hacer un diseño, por ejemplo, de guías quirúrgicas con mayor precisión, que nos reducen el tiempo de la cirugía y que nos permite también a la vez, menos tiempo, mayor precisión, un trauma quirúrgico menos complejo, ¿no? Menos complejidad, la recuperación más cómoda y más pronta de los pacientes. Perfecto. Esta evolución de la periodoncia y la implantología alcanza, lo remarco a pesar de ser reiterativo, alcanza a los implantes, porque cuando va perdiendo hueso un diente, finalmente a veces apuntamos a reconstruir ese hueso perdido, porque viene después de la extracción dental un posible implante. Entonces es importante mantener ese hueso al máximo posible, ¿no? Porque cuando ya se perdió el diente hay que poner un implante. ¿Cómo va el relleno óseo, el escenario, el terreno para los implantes? ¿Cómo está eso en el futuro de la odontología? Sí, como tú lo dices, cuando perdemos un diente, la primer requerimiento de los pacientes es reemplazarlo, y la mejor alternativa hoy en día es un implante dental, para el cual necesitamos un adecuado hueso, una cantidad de hueso mínima para que el implante tenga un mejor anclaje y un mejor, digamos, comportamiento a nivel mecánico, a nivel de masticatorio, después cuando venga la prótesis. Es importante preservar el hueso lo más que se pueda, y esto, digamos, un poquito digamos, el mensaje, llevar el mensaje a los colegas odontólogos, que evalúen mucho las posibilidades de los pacientes cuando se extraiga un diente o vaya a perder un diente, hacer lo que nosotros llamamos preservaciones de reborde, que es colocar justamente un injerto óseo, un bimaterial en ese alveolo, en ese lecho que queda después de la extracción dental, para mantener el mayor volumen de hueso posible y mantenerlo el mayor tiempo que se pueda, hasta que el paciente pueda, acceda o decida hacerse el tratamiento de implantes dentales. Eso va a ser beneficioso a largo plazo, porque el paciente va a tener un mejor tejido cuando busque el tratamiento de implantes dentales. Y si no se inclina por el tratamiento de implantes dentales, cuando necesita una prótesis convencional, va a tener también un mejor reborde. Entonces es beneficioso no solamente para el futuro de los implantes, sino para cualquier reconstrucción protésica que se vaya a optar el paciente. Perfecto. Claro, estamos ya entrando en la escena final, implante dental, cuando ya hemos perdido un diente. Pero cuán importante es prevenir perder un diente. Y para eso nos gustaría tener unas palabras finales para los dentistas y para la comunidad en general. Consejos finales sobre tu especialidad, sobre cómo evitar la pérdida de hueso y sobre los límites de los dientes que están perdiendo hueso cuando ya no se puede y hay que poner implantes. Sí, claro, creo que la función del odontólogo es preservar los dientes, preservar el tejido que rodea los dientes, y el factor que debemos siempre atacar desde el lado profesional de los dentistas y los pacientes es las bacterias que están en la biopelícula, que es la placa, estos depósitos que se adhieren a los dientes, donde al haber una mala higiene pues se genera un desequilibrio y comienzan a aparecer bacterias que comienzan a iniciar estos problemas inflamatorios. Entonces el control de esta biopelícula es importante, que acudan los pacientes periódicamente a sus controles, ¿sí? Claro, con cierta frecuencia a su dentista, para identificar si estos problemas, para hacer tratamientos de limpiezas profesionales, y también para reforzar lo que es la instrucción de higiene, ¿no? Un poco educar constantemente a los pacientes. Y reforzar constantemente. Y reforzar, y sobre todo ayudarle al paciente, ¿no? Visto de un individuo qué limitaciones tiene para lograr una adecuada higiene bucal, y poder ir ayudándolo progresivamente a mejorar esa capacidad de control de higiene. Y a los pacientes pues cumplir con las instrucciones de los dentistas, ¿no? Ser constantes, o sea, poner de su parte en el cumplimiento de las instrucciones del dentista, cumplir con la frecuencia, el tiempo del cepillado, usar las herramientas que el dentista recomienda y acudir a los controles. Excelente. Muchas gracias, André.
quisiera aprovechar este momento para poder entregarte un presente del programa. Muchas gracias. Esperamos que no sea la única vez que nos visitas acá. Esperamos tenerte con otros temas porque la especialidad de periodoncia e implantes de las dos basta, así que hay mucha temática por desarrollar. Claro que sí, muchas gracias, Martín. La Mira, verdad que es un placer estar contigo. No, por favor, nosotros de muy tenerte. bien. Muchas gracias. Sí, no es para la muela. no es para el colutorio de lo que tienes adentro, si lo puedes sacar. Ah, bien. No es para el colutorio de clorexidina, sino es para un refresco que puedas tomar. Bien. Sí, con el nombre personalizado. Gracias. Muchas gracias, André, por estar con nosotros hoy día en Enjuiciando a la Muela. Y aprovechando que tengo en mis manos una infusión de Asyami, agradecemos en este programa a los auspiciadores Coltene, Micromega, Asyami, DentoShop y por supuesto una producción especial de BPI Media. No quiero que se vayan de ahí, esto fue Enjuiciando a la Muela, quiero que pasen a los tips, son muy importantes para ustedes. Nos vemos, hasta el próximo capítulo. Si tus encías sangran al cepillarte, puede ser una señal de inflamación, de enfermedad periodontal y de pérdida ósea. El hilo dental es el complemento clave para la higiene. El cepillo no limpia entre los dientes. Un cepillado suave y con buena técnica protege tus encías mejor que cepillarte fuerte. Haz una limpieza profesional cada 6 meses y cuida de tus encías y tejido de soporte.